vez te has preguntado cómo fue hecho la ciudad de Venecia? Venecia fue fundada hace más de 1000 años y sus casas siguen en pie a pesar del paso del tiempo y a estar construidas en un enorme pantano fangoso. ¿Cómo hicieron los venecianos primigenios para construir una ciudad gigantesca en un pantano fangoso sin agua potable ni tierra firme para construir? Y además, con tecnología del siglo VI después de Cristo. Venecia fue fundada en el 452. Para ese entonces, lo que quedaba del Imperio Romano estaba al borde del colapso. Los hunos invadían el norte de Italia, dejando destruidas muchas ciudades importantes de la zona, haciendo que hubieran decenas de miles de desplazados, y una pequeña parte de ellos se mudaron a un pequeño grupo de islas pantanosas sin importancia estratégica para fundar lo que hoy conocemos como Venecia. En apenas 300 años, la ciudad se convertiría en el epicentro del comercio en el viejo continente, teniendo su auge en el siglo XVI, en donde era la ciudad comercial más importante de Europa, convirtiéndose en una de las ciudades más ricas del mundo por casi un milenio entero. Cuando los fundadores venecianos llegaron a la isla en el siglo VI, se encontraron con un terreno muy adverso para construir. Este era casi en su totalidad arcilla. Para tener cimientos para construir, los venecianos trajeron por barcos grandes pilotes de madera de 5 metros de largo y los clavaron en la arcilla en su totalidad. De esta manera llegaron a suelo firme para construir, y los pilotes le dieron mucha estabilidad a la tierra. Después simplemente cubrieron el superior de los pilotes con una capa de madera y luego piedra istria para construir, creando unas fuertes superficies aptas para construir cualquier edificación de la época. La madera, al estar bajo del agua, no tenía contacto con el oxígeno, por lo que no se podría. Lo más impresionante de todo es que estos pilotes originarios, con más de 1000 años, aún siguen manteniendo en pie la mayoría de edificaciones en la Venecia actual. Al principio los edificios eran simples casas de madera, pero después de varios incendios gigantescos y con el aumento de la población, pasaron a ser edificios de ladrillos de no más de 3 pisos de altura. Gracias a los cimientos en Venecia se hizo muy estable el suelo. Este, de igual manera, era propenso a moverse poco a poco con el paso del tiempo, lo que en una ciudad con edificaciones normales sería catastrófico para las estructuras. Gracias a que los edificios estaban hechos de una manera muy particular, de ladrillos y con paredes unidas a la estructura mediante varillas de hierro, los edificios eran sumamente flexibles ante los movimientos de la tierra. Al principio solo habían edificaciones en algunas islas y estas estaban a una considerable distancia, pero a medida que fue creciendo la población, se hicieron más y más casas entre las islas, haciendo que estas se unieran en una sola gran ciudad, separada por grandes canales y otros canales más pequeños que subdividían las zonas comunes. Pero cuando la población creció había un gran problema, y este era el acceso al agua potable. El agua que rodeaba a la ciudad de Venecia era agua salada no potable. Obviamente la ciudad no tenía manantiales o ríos para surtirse del vital líquido. Después de la fundación de la ciudad, el agua era traída en barcos desde el continente. Sin embargo, cuando la población llegó a 170.000 personas en el siglo XV, este sistema se volvió insostenible. Lo que hicieron los ingenieros fue muy increíble e impresionante. En Venecia, en los pequeños islotes siempre había una plaza hecha en el centro entre las casas para que pastaran los animales. Los ingenieros crearon zanjas recubiertas de arcilla para que cuando lloviese el agua bajase y se acumulara en el pozo del centro de las mismas. De esta manera, todas las pequeñas plazas de Venecia tenían un pozo de agua dulce. En total había más de 600 de estos pozos. Junto a estos pozos se hicieron también pequeños túneles que dirigían las aguas negras desde las casas a los canales y eventualmente al mar. Gracias a la alta salinidad del agua, las aguas negras eran desinfectadas apenas se combinaran con el agua del canal, eliminando los malos olores. Antes del 1100, la única manera de cruzar los canales era mediante barcos, pero cuando el dux de Venecia, Orio Mastropiero, estableció a la zona del Rialto como el centro de comercio de la ciudad, este ordenó la creación de un puente para poder llegar a la zona comercial sin tener que subir en barcos. El primero de estos era un gran puente de madera, no demasiado alto para el cruce peatonal. Sin embargo, este se quemó en el siglo XIII en un gran incendio que hubo en la ciudad, y después fue reemplazado por otro, esta vez un puente de piedra mucho más majestuoso y que
incluso está en pie el día de hoy. El mismo fue construido clavando 12.000 pilotes de madera en cada extremo para soportar las más de 10.000 toneladas de piedra que conformarían el puente, y este por siglos ha sido la principal vía para los transeúntes de Venecia. Después de este puente, en general aparecieron cientos de estos por toda la ciudad, haciendo posible poder cruzar la ciudad de punta a punta a pie. El sistema de vía peatonal de Venecia eliminaba el clásico problema de las ciudades modernas de ese entonces, las carretas y el aglomeramiento en las calles comunes. Además, la logística de la ciudad era muy eficiente, ya que los pequeños barcos suplían la logística de la ciudad de una manera muy eficiente, siendo algo muy novedoso para ese entonces y además una ventaja para una ciudad comercial, y no había problemas de tráfico por ello. Venecia hoy en día es una maravilla medieval aún en pie, y aunque es una ciudad que podría quedar hundida bajo el agua por el aumento del nivel del mar en los próximos años, por los momentos es una muestra magnífica de pura ingeniería.